Bien, vamos a continuar revisando lo del análisis de la respuesta en el dominio del tiempo, de los temas lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, habíamos revisado el sistema prototipo de segundo orden, HDS igual a omega n al cuadrado sobre s cuadrada más 2z omega ns más omega n al cuadrado. Y pues habíamos comentado que usando la fórmula general, los polos de esta función de transferencia se ubican donde s cuadrada más 2z omega ns más omega n al cuadrado es igual a 0. Y eso, pues haciendo los cálculos correspondientes, pues implica que S es igual a menos z omega n más menos omega n por la raíz cuadrada de z cuadrada menos 1. La naturaleza de los polos o su ubicación en el plano complejo, pues dependen del valor de z. Si z es mayor que 1, ambos polos son reales y negativos, aunque en realidad podría ser que uno sea negativo y otro sea positivo, dependiendo de los valores de omega n y z. Si z es igual a 1, tiene dos polos en la misma ubicación, pero que está en el semiplano izquierdo del plano complejo, porque si z vale 0, vale 1, perdón, aquí, pues el radicando se hace 0 y me queda que S es igual a menos z omega n. Pero en realidad, como el sistema es de segundo orden, tiene dos polos. Si z está entre 0 y 1, pues z cuadrada menos 1 es una cantidad negativa, se puede factorizar el signo, y me va a quedar aquí que es menos z omega n más menos j omega n por la raíz de 1 menos z cuadrado. Entonces, S, no hay que, bueno, en este caso S es igual a menos sigma más menos j omega d, donde sigma es z por omega n y omega d es omega n por la raíz de 1 menos z cuadrado. Omega n es la frecuencia natural del sistema, z es el factor de amortiguamiento y omega d vendría siendo la frecuencia amortiguada. Bueno, si analizamos el caso en el que z está entre 0 y 1, como ya decía, pues es un par de polos complejos conjugados con parte real negativa, ¿verdad? Si omega n es positivo. Entonces, esos polos en el plano complejo se ubican en el lado izquierdo del plano complejo, en el semiplano izquierdo del plano complejo. Y bueno, de la figura, por geometría, pues resulta ser que sigma cuadrada más omega d al cuadrado es igual a omega n al cuadrado, y el coseno de phi, pues es z omega n entre omega n, y eso me da z. O sea, el coseno de este ángulo es el valor de z. Bueno, las respuestas al impulso y al escalón, que ya vimos cómo se calculan en MATLAB, pues la respuesta al impulso pues va a ser la transformada inversa de Laplace de HDS, ¿verdad? HDT. Y eso es la transformada inversa de Laplace de omega n al cuadrado entre S más sigma al cuadrado más omega d al cuadrado, que podemos reescribir de esta manera. Y bueno, eso lo podemos, a través de las tablas de transformada de Laplace, pues resulta ser que eso es omega n al cuadrado sobre omega d por e a la menos sigma por t por el seno de omega de t. Entonces esto es una senoidal amortiguada, ¿verdad? Este es el envolvente, e a la menos sigma t. Entonces se va amortiguando, y eso habíamos visto en MATLAB, pues que se parece a una
a un impulso, ¿verdad? Es algo parecido a la respuesta. Bueno, en el caso de la respuesta al escalón, pues la, la respuesta pues es la transformada inversa de Laplace de h de s entre s. Entonces, es la transformada inversa de Laplace de omega n al cuadrado sobre s por s más sigma al cuadrado más omega d al cuadrado. Y bueno, eso lo podemos escribir de esta manera. Y pues la transformada inversa de Laplace pues me da 1 menos e a la menos sigma t por el coseno de omega dt más sigma entre omega d por el seno de omega dt, de acuerdo a las tablas de transformadas de Laplace. Bueno, como u de t vale la señal de escalón, pues y de t va a ser esta cantidad, donde sigma vale z omega n y omega d pues es omega n por la raíz de 1 menos z cuadrado, la frecuencia amortiguada. Entonces, si z es mayor que 1, el sistema está sobreamortiguado, es la de color como verdecito. En este caso es para z igual a 1, entonces el sistema no tiene ningún sobretiro, ¿verdad? Con respecto a la entrada. Recuerden que hemos hablado que el objetivo en control es que la salida siga la entrada. En este caso, las tres pues, se parecen a un escalón, la respuesta, ¿verdad? Lo cambia. La que está en púrpura, pues es cuando Z es muy cercano a 1, se tiene un pequeño sobretiro, ¿verdad? Y cuando Z está muy próximo a 0, pues tiene un comportamiento muy oscilatorio, ¿verdad? Tiene un sobreimpulso muy grande. Bueno, los parámetros z y omega n pues determinan ciertas características de la respuesta transitoria de ese sistema prototipo de segundo orden. Bueno, vamos a revisar cuál sería la respuesta de un sistema de primer orden. Entonces, un sistema de primer orden, de manera general, es de este estilo. Es A entre S más A, de primer orden, porque el orden de el orden más alto en la potencia, la potencia más alta en la variable S, en el denominador, pues es 1. Entonces, A es una cantidad positiva. Aquí en general esta A podría ser cualquier constante, o sea, no necesariamente A, ¿verdad? Puede ser otra constante B, C, D, etc. Entonces, este tiene un polo en S igual a menos A. Entonces, ese sistema en lazo abierto, pues es estable. Bueno, su ganancia de corriente directa, pues es 1, por lo que ya vimos en una clase pasada, que es la función evaluada, o límite de h de s cuando s tiende a 0, ¿verdad? En este caso es a sobre a, que es 1. Bueno, su respuesta al escalón, pues y de s, pues es h de s por u de s, ¿verdad? Pero u de s es 1 entre s, la transformada inversa la transformada de Laplace de 1 de t es 1 entre s. Entonces esto me queda como a entre s por s más a, y si hacemos el desarrollo en fracciones parciales, pues esto me queda como 1 entre s menos 1 entre s más a. Entonces y de t pues va a ser la transformada inversa de Laplace de y de s, que a su vez es la transformada inversa de Laplace de estos dos términos. La transformada inversa de Laplace de 1 entre s, pues es 1 de t, y la transformada inversa de Laplace de 1 entre s más a de las tablas es e a la menos a por t, por 1 de t. Entonces la respuesta pues es 1 de t menos e a la menos a t. Bueno, si nosotros graficamos cuál es esta respuesta ante la entrada de escalón, pues podemos agarrar ciertos, ciertos valores. Por ejemplo, podemos usar el valor 1 entre a. Si es 1 entre a, pues me queda 1 menos e a la menos 1. Y entonces sacamos la cuenta y vemos cuál es su valor. Puedo utilizar que t sea igual a menos 2 entre a, pues me va a quedar e a la menos 2. T igual a menos 3 entre a, etcétera.
y entonces puedo obtener esta respuesta. Pero la respuesta en el sistema de primer orden, ante una entrada escalón, pues es la que se muestra aquí. Entonces, la entrada es lo que está punteado y la respuesta es lo que está en azul. Entonces, pues eso pareciera que es un escalón, no se aproxima, lo ideal es que se comporte tal como el escalón, la salida, pero ahí ya interviene el control, ¿verdad? Podemos utilizar métodos de control para que eso se parezca lo más próximo posible a la señal escalón. Bueno, esta respuesta está caracterizada, bueno, la respuesta en estado eh, transitorio está caracterizada por algo que se conoce como la constante de tiempo. La constante de tiempo es el tiempo que le lleva a la salida a alcanzar el 63.2% de la entrada. Es decir, el tiempo que le lleva a lo que está en azul llegar hasta 0.632. Esa es la constante de tiempo. También este concepto ya lo habíamos visto, el tiempo de crecimiento o el tiempo de elevación. T sub R, en este caso se define como el tiempo que le lleva a la salida a pasar del 10%, en este caso 0.1, al 90%, que es 0.9. Entonces, esa es la definición del tiempo de crecimiento. Bueno, ejemplos del tiempo de crecimiento, por ejemplo, en un carro, pues es el tiempo que le lleva al carro a alcanzar una velocidad de 0 a 60 millas por hora en 7 segundos. En un horno, pues alcanzar la temperatura eh, deseada de manera rápida. Un termostato también mide la temperatura que le lleva al control de un aire acondicionado o de una calefacción, alcanzar una temperatura. Entonces hay varios ejemplos de los sistemas de primer orden. Por ejemplo, un motor de corriente directa, si se hacen las aproximaciones necesarias, se puede modelar en cuanto a la velocidad como un sistema de primer orden. La mayoría de los sistemas térmicos, como los hornos, pues son sistemas de primer orden, pero que tienen otra característica, ¿verdad? Esos exhiben un fenómeno que se llama el fenómeno de retardo de transporte. Entonces, pero son sistemas, se pueden modelar como sistemas de primer orden. Bueno, en este ejemplo, pues es fácil calcular el tiempo de crecimiento de manera analítica, pues debe de ser que 1 menos el tiempo en 0.1, pues es igual a 0.1, entonces E a la menos A por T 0.1 es 0.9, entonces el tiempo en 0.1 es menos el logaritmo natural de 0.9 entre A. El logaritmo natural de 0.9 es una cantidad negativa, pues esto va a quedar positivo el tiempo. Entonces, el tiempo en 0.9, cuando alcanza 0.9, pues es 1 menos E a la menos A por T, el tiempo cuando alcanza 0.9, esto es igual a 0.9, entonces E a la menos A por T en 0.9 es 0.1, despejando para T en 0.9, pues es menos el logaritmo natural de 0.1 entre A. Entonces el tiempo de crecimiento pues va a ser el tiempo en 0.9 menos el tiempo en 0.1. Entonces, pues eso, sacando las cuentas, pues es el logaritmo natural de 0.9 menos el logaritmo natural de 0.1, ¿verdad? Por propiedades de los logaritmos, pues esto es el logaritmo natural de 0.9 entre 0.1, eso da 9, logaritmo natural de 9 entre A, pues el logaritmo natural de 9 es aproximadamente 2.2. Entonces el tiempo de crecimiento para un sistema de primer orden, de la forma A entre S más A, pues es 2.2 entre A, ¿verdad? Aproximadamente.
para ese sistema de primer orden. Bueno, ahora un caso pues un poco más interesante. Bueno, hay casos en donde HDS pues nada más es omega n al cuadrado entre s por s más 2z omega n. Es en el libro de texto de Ogata, lo consideran de esa forma, la función prototipo de segundo orden. En otros libros como el NIS o el Franklin consideran como función prototipo de segundo orden esta. Entonces, el caso en el que z está entre 0 y 1, pues la respuesta al escalón es 1 menos e a la menos sigma t por el coseno de omega de t más sigma entre omega d por el seno de omega de t. Por propiedades, ¿verdad? Yo puedo expresar pues este coseno más este seno como una sola función. Eso me va a dar el coseno de omega d por t más un phi, o sea, más una fase. Entonces, si graficamos de cualquier manera la respuesta de ese sistema cuando z está entre 0 y 1, pues me da una respuesta como esta, ¿verdad? Es por este factor, pues es una senoidal amortiguada, esta es su envolvente, pero tiene un valor CD que es 1, ¿verdad? Entonces, si graficamos esa respuesta, la respuesta es de este estilo. Y bueno, esa respuesta pues tiene una parte transitoria, la parte transitoria es todo esto hasta aquí. Ahorita vamos a ver cómo se caracteriza. Y la respuesta en estado estacionario es cuando, si es que lo alcanza, va a alcanzar un estado estacionario, un valor ya constante, ¿no? Pues observen ustedes que la entrada, que sigue siendo lo que está en línea punteada, pues es el escalón, y la respuesta del sistema ante la entrada de escalón es la mostrada en azul. Se parece a un escalón, pero evidentemente hay diferencias, ¿no? Entonces la respuesta del sistema de prototipo de segundo orden ante un escalón está caracterizada por 4 parámetros, a saber el tiempo de crecimiento, que sigue definiéndose como el tiempo que le lleva a la salida pasar de 0.1, en este caso del 10% al 90%, es decir, a 0.9. Aunque aquí lo definen como el tiempo que va de 0.1 veces el valor de la salida en infinito a 0.9 veces el valor de la salida en infinito, su valor en estado estacionario. Otro parámetro es el sobreimpulso máximo, que es el valor máximo, en este caso el que estoy señalando aquí, el valor máximo con respecto al 1, ¿verdad? En este caso el sobreimpulso máximo pues es como alrededor de 1.4, bueno, de 1.4 el valor máximo, pero el sobreimpulso es la diferencia entre la línea punteada y lo que está en azul, en este caso pues aproximadamente 0.4. Ese es el sobreimpulso máximo y típicamente se expresa en porcentaje, o sea, el valor que tenemos aquí, 0.4 por el 100%. Entonces, el sobreimpulso máximo es del 40%. Bueno, y el tiempo pico, que es el tiempo en el cual se alcanza ese sobreimpulso máximo, y el tiempo de establecimiento, que es el tiempo que le lleva a la señal a alcanzar primero el criterio del 5%, es decir, que alcance el 95%, va a estar entre el 95% de la entrada y el 105%, o el criterio del 2%, que la salida esté dentro del 98% y el 102% de la entrada. Entonces, bueno, aquí utilizan el criterio del 5%, pero como ya decía, hay un criterio del 2%. Entonces, aquí están señaladas las cantidades, como ya decía, M sub P es la cantidad entre la entrada 1 y el valor máximo. El tiempo de crecimiento, pues es el tiempo que le lleva a pasar de punto 1 a punto 9. El tiempo de establecimiento, pues es
cuando queda entre el 95%, o sea, 0.95 y 1.05. Bueno, ¿cuáles son? Hay fórmulas para calcular esas cantidades, pero ¿qué pasa si nosotros deseamos que estas cantidades se hagan grandes o pequeñas? Bueno, básicamente, pues en eso estriba el control, ¿verdad? En hacer que pues este sobreimpulso no sea tan grande y que el tiempo de establecimiento sea lo más corto posible para que la salida se parezca cada vez más a, a la entrada a escalón. Entonces, si nosotros decrecemos el tiempo de crecimiento, entonces incrementa m sub p, etcétera. Bueno, ¿cómo calculamos el tiempo de crecimiento? Bueno, es difícil calcularlo analíticamente. De todas maneras, pues empíricamente, el tiempo de crecimiento es aproximadamente omega n por el tiempo de crecimiento es 1.8. Esa fórmula es exacta para un valor de z igual a 0.5, es decir, que el tiempo de crecimiento es 1.8 entre omega n, aproximadamente, ¿no? Esa es una buena aproximación cuando z es igual a 0.5, entre más se aleje hacia un lado o hacia el otro, el valor de 0.5, pues la fórmula no va a ser tan exacta. De todas maneras, vamos a ver una fórmula que maneja Ogata. El tiempo de crecimiento es pi menos beta entre omega d. Ya vamos a ver qué es ese beta, cómo se calcula. Bueno, t sub p, pues es la primera vez o el tiempo en el que por primera vez se alcanza un sobreimpulso, ¿verdad? Porque aquí tiene varios sobreimpulsos, tiene este, y bueno, esto es un punto crítico, ¿verdad? En el que es un valor máximo, entonces tenemos que calcular ese valor máximo, entonces tenemos la señal que está aquí, pues calculamos los puntos críticos, pues ya sabemos cuál es el método, pues sacamos su derivada está dada por esta expresión, y esa derivada pues es igual a 0 cuando omega d por t pues es un múltiplo entero de pi, ¿verdad? Entonces el seno de omega d, el seno de una variable x pues es 0 cuando el argumento es un múltiplo entero de pi. Entonces, si nosotros hacemos las cuentas, pues resulta ser que el tiempo pico es pi entre omega d, haciendo las operaciones necesarias, ¿verdad? Al igualar la derivada a cero. O sea, ya encontramos el punto crítico, pues ese punto crítico lo evaluamos en la expresión para y de t y vamos a calcular el tiempo pico. Bueno, para encontrar el valor máximo, pues como ya decía, sustituimos ese valor del tiempo pico, lo sustituimos en la expresión para y de t, y me queda que el sobreimpulso máximo pues es y en t sub p menos 1, y pues esto es toda esta expresión al evaluarlo, y bueno, eso es la exponencial de menos z por pi, perdón, menos sigma por pi entre omega d. Eso quiere decir que esto es e a la menos z omega n por pi entre omega n por la raíz de 1 menos z cuadrada, ¿no? De tal suerte que la fórmula pues va a ser e a la menos z por pi entre la raíz de 1 menos z cuadrada. Esta es la fórmula exacta. Entonces observen ustedes que el sobreimpulso máximo, como era de esperarse, depende únicamente del factor de amortiguamiento, de z. Entonces si z es cercano a 1, pues el sobreimpulso máximo se va acercando a 0. Si z es más cercano a 0, pues el sobreimpulso máximo se aproxima a infinito. Eso es lo que calcularemos aquí. Entonces, pues ya llevamos algunas fórmulas, que bueno, va a ser difícil
memorizarlas con fines del examen, pues ahí les pondría yo el formulario, o a partir de estas notas, pues ustedes hacen el suyo propio, ¿verdad? Entonces, ya llevamos 3 fórmulas para los parámetros que caracterizan. Ya caracterizamos el tiempo de crecimiento, ya caracterizamos el sobreimpulso máximo, el tiempo pico, y nos falta caracterizar el tiempo de establecimiento. Entonces, el tiempo de establecimiento, pues es el mínimo de todos los tiempos para cualquier instante de tiempo en el que el valor absoluto de la señal evaluada en t' menos y infinito sobre y infinito es menor o igual que 0.05, que es el 5%. Entonces, si nosotros hacemos las cuentas, pues resulta ser que lo que importa es la exponencial e a la menos sigma por t, porque el seno y el coseno pues son acotados, ¿verdad? La norma del coseno pues está entre menos 1 y 1, y el seno también está acotado entre menos 1 y 1, su suma está entre menos 1 y 1. Entonces eso es acotado, entonces lo que interesa saber es este término, de manera tal que e a la menos sigma por el tiempo de establecimiento sea menor que 0.05. Y pues esto me da que el tiempo de establecimiento es 3 entre sigma, por lo que es lo mismo 3 entre z por omega n. Para el criterio del 2%, simple y sencillamente el tiempo de establecimiento va a ser 4 entre z por omega n. Si hacemos este mismo procedimiento, vamos a llegar a eso, ¿no? Que es aproximadamente esa cuenta. Entonces son 4 fórmulas. El tiempo de crecimiento es pi menos beta entre la raíz de 1, perdón, pi menos beta entre omega d, donde omega d es omega n por la raíz de 1 menos z cuadrada. Beta es la tangente inversa de la raíz de 1 menos z cuadrada entre z. Ya lo vamos a escribir haciendo ejemplos en el pizarrón. Y bueno, esas son las 4 especificaciones, ¿verdad? Pero el tiempo de crecimiento se puede aproximar de esta manera. El tiempo pico es pi entre omega d, el sobreimpulso máximo es e a la menos pi por z entre la raíz de 1 menos z cuadrada, y el tiempo de establecimiento, de acuerdo al criterio del 5%, es 3, aproximadamente 3 entre z omega n. Entonces, esos son los 4 parámetros que caracterizan la respuesta del sistema de segundo orden ante una entrada de escalón, ¿sí? Esa respuesta puede ser en lazo abierto o en lazo cerrado, ¿verdad? Pero más bien es para esta función prototipo de segundo orden, ¿verdad? Es omega n al cuadrado entre s cuadrada más 2z omega ns más omega n al cuadrado. Bueno, bueno, otra vez tomando un ejemplo en MATLAB para recordar, pues aquí pues la función de transferencia que obtenemos es 4 entre s cuadrada más 2s. Es lo mismo que 4 entre s por s más 2, ¿verdad? Entonces, esa es la función prototipo de segundo orden que maneja Ogata. Si se dan cuenta, pues bueno, esto es una función, lo voy a poner así, omega n, voy a escribir aquí, omega n elevado al cuadrado, entre
3S por S más 2 por Z por omega n. Esa es la función de transferencia. Entonces, si ustedes comparan esta expresión con esto, pues se puede obtener omega n, ¿verdad? En este caso, omega n vale 2, porque 4 es igual a omega n al cuadrado, entonces omega n vale 2. Y si comparan este término, o sea que sería S más 2 con S más 2Z omega n, ya sabemos el valor de omega n, vamos a llegar a que Z vale 0.5. Bueno, pero eso es enlazo abierto, pues esta función podemos obtener, bueno, ahí es un error, nada más lo quería escribir. Podemos calcular la respuesta de ese sistema ante una entrada impulso, pero bueno, en este caso me interesa su respuesta ante una entrada escalón. Entonces, fíjense que su respuesta ante una entrada escalón, pues nunca llega a ser la señal escalón, ¿verdad? Sino que crece, 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 crece. Entonces, para la función prototipo de segundo orden que maneja Ogata, pues la respuesta ante el escalón, pues nunca llega a alcanzar, como mencionó, el escalón, ¿verdad? Bueno, pero para eso mismo, ¿qué pasa si yo calculo una función P que sea la retroalimentación de esa señal de manera unitaria? Pues me queda esta función de transferencia, ¿verdad? Esa función de transferencia, pues es exactamente similar a esta, ¿verdad? Omega n al cuadrado entre s cuadrada más 2z omega ns más omega n al cuadrado. No es difícil apreciar eso. Entonces, para la función prototipo de segundo orden, esta, que usa Ogata, enlazo cerrado con retroalimentación unitaria, pues es como la función prototipo de segundo orden de las diapositivas. Y bueno, aquí caracterizamos la respuesta de P ante el escalón. Y bueno, lo que obtenemos pues es la respuesta que ya se esperaba. Si caracterizamos, pues el tiempo o el valor en estado estacionario es 1, o sea, si alcanza el escalón, su tiempo de crecimiento, pues es el valor que pasa de 0.1 a 0.9. Ahí dice que el tiempo de, eh, de crecimiento es 0.82. Si ustedes recuerdan de las notas, pues es 1.8 entre omega n. Entonces, omega n, como ya decía, vale 2, entonces 1.8 entre 2 es 0.9. Ese es el tiempo calculado mediante la fórmula, ¿verdad? Entonces, aquí el tiempo de crecimiento es 0.82, o sea, no es tan exacto, es aproximado. El tiempo de establecimiento es de 4.04 segundos. MATLAB utiliza el criterio del 2%. Recuerden que dije que para el criterio del 2%, el tiempo de establecimiento es 4 entre z omega n. Entonces, z vale 0.5 en este caso, en el ejemplo. Eh, omega n vale 2, entonces z por omega n vale 1. Entonces, el tiempo de establecimiento pues es 4. Bueno, voy a declarar aquí omega n vale 2, z vale 0.5, haciendo las cuentas. Entonces el tiempo de establecimiento, de acuerdo al criterio del 5%, es 3 entre z por omega n, pues eso me va a dar 3.
Pero si yo calculo el tiempo de esclarecimiento, lo voy a poner 2, criterio del 2%, pues es 4 entre Z por omega n. Entonces me da que es 4, ¿verdad? Y pues en la gráfica de MATLAB, en efecto, ese es el tiempo de establecimiento. Le pone 4.04, pero bueno, es 4, ¿no? La otra característica, pues es en la respuesta pico. Pues en la respuesta pico dice que el sobreimpulso máximo es del 16.3%, o sea, la amplitud pico es 1.163 y dice que eso lo alcanza en un tiempo de 1.84 segundos. Entonces, si recuerdan, pues la fórmula para el tiempo pico es pi entre omega d. Entonces, en MATLAB, pues ya tenemos cuánto vale pi, 3.1416, entonces el sobreimpulso máximo, perdón, el tiempo pico, pues es igual a pi entre omega n por la raíz cuadrada de 1 menos z por z. Entonces da 1.81, en MATLAB, pues eso da 1.84, más o menos. Y el sobreimpulso máximo, pues ya sabemos que vale m sub p, pues es igual a la exponencial de menos pi por z entre SQRT de 1 menos z al cuadrado. A ver, pi por z, ok. Creo que faltó un paréntesis al final, profe, nada más. Ok, sí, gracias. Entonces ahí está, ¿no? M sub P vale 0.163 por la fórmula, ¿no? Entonces, pues en el examen, pues va a ser pues algo muy parecido de caracterizar la respuesta, eh, pues usando las fórmulas, ¿verdad? Hacer los cálculos. En algunos casos, pues habrá que hacer unas cuentas previas, ¿no? Pero ya veremos algunos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario. Profe, los Sí, valores de omega n y z siempre se obtienen de la función de transferencia. sí, sí, o sea, lo que se hace es hacer una comparación. O sea, si tenemos que me dan la función de transferencia en esta forma, no sé, por ejemplo, que la función de transferencia fuera 1 entre s cuadrada más 5s más 8, pues habría que hacer ahí las cuentas, ¿verdad? De tal manera que me quede arriba lo mismo. O sea, que en vez de 1, aquí arriba quede un 8, hacer las modificaciones necesarias para llevarlo a esta forma. De forma Ah, evidente, si aquí me quedara 1 entre s cuadrada más 2 más 1, pues inmediatamente omega n cuadrada vale 1, por lo que omega n vale 1, y habría que comprar este término 2z omega n con el valor que dije de 2, ¿no? Entonces 2z omega n es igual a 2, omega n vale 1, entonces me queda que z es un metro, otra vez es 0.5, ¿no? En el ejemplo que estoy mencionando. ok, profe. Gracias. Profe, dijo que esa fórmula que tiene abajo de TS es para el criterio del 5%, ¿verdad? Sí, es el criterio del 5%, es decir, cuando aquí mostrado en la gráfica está entre esta señal como en verdecito leve y el color púrpura.
Entonces, aquí el valor es 0.95 y acá es 1.05. Pues cuando anda entre esos dos valores, ya la señal, aunque oscile ahí, la primera vez que alcance a llegar a 0.95, ese es el tiempo de establecimiento, de acuerdo al criterio del 2%. Perdón, del 5%. Para el criterio del 2% es cuando alcance por primera vez el valor 0.98 y se quede ahí entre 0.98 y 1.02. Pero la fórmula para el criterio del 5% es 3 entre z omega n, ¿no? Sigma es z entre, perdón, z por omega n. Si es el criterio del 2% es 4 entre z por omega n. Sí, está bien, gracias. Bueno, si no existe alguna otra pregunta, pues nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen día. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, igualmente.